Buenas tardes. Vamos a empezar a dar algunos elementos básicos para la construcción de la base teórica o denominado marco teórico en la construcción del perfil de investigación. En una primera actividad y una de las más importantes, luego de escoger el tema, ir elaborando el planteamiento del problema o la problematización, definir qué objetivo pretendemos alcanzar con la investigación, se había solicitado que se elabore el estado del arte, es decir, los antecedentes o investigaciones que en todo caso se constituyen en la parte primera para iniciar cualquier tipo de investigación, porque se tiene que conocer, decíamos, el recorrido histórico y la tendencia que está teniendo en el avance de la ciencia nuestro objeto o tema de investigación. En esta ocasión vamos a hablar de la construcción de la base teórica porque esta parte se constituye en otro pilar esencial junto a la base empírica o llamada también fase diagnóstica o de recojo de datos. Previa al recojo de datos, lo que nosotros necesitamos tener claro son los fundamentos teóricos o base teórica con la cual vamos a edificar nuestro trabajo de investigación. Un refrán bastante interesante dice: nadie investiga lo que no sabe, decíamos. ¿Y por qué se dice eso? Porque del marco teórico se espera que haya una revisión de teorías, de conceptos, de autores que esté bien organizada según nuestras variables de investigación. Podemos llamarle variables, podemos llamarle categorías de análisis de nuestra investigación, podemos llamarle temas y subtemas de nuestra investigación. De manera que si alguien está investigando sobre la cuestión del delito, no puede evadir a la conceptualización de lo que constituye en este momento el tema del delito. ¿Qué autores están trabajando? ¿Cómo se explican desde las diferentes corrientes del derecho penal el abordaje de esta temática? Es importante también considerar que del marco teórico se espera el que el autor de la investigación identifique una fuente o autores que van citándose a lo largo del documento y que amplían los antecedentes del tema. Si hemos hecho una buena revisión de los antecedentes o el estado del arte, ya sabemos más o menos qué autores han trabajado nuestro tema. Y esos autores han apelado a los grandes teóricos y han citado a los clásicos del derecho penal y los han considerado como sus referentes para trabajar en base a ellos y según los conceptos y las teorías que estos han estado virtiendo. Es importante considerar el número y la calidad de las fuentes analizadas. Decíamos, tesis doctorales, tesis de maestría, artículos científicos, libros que tengan un nivel de indización alto van a ser los referentes más importantes. Es importante que esa revisión bibliográfica haga uso de las fuentes primarias de relevancia, es decir, no todo nuestro trabajo tiene que estar plagado de noticias de el diario, los tiempos, el deber, que puede haber algunas citas, pero principalmente tenemos que apelar a la ley, al código, a los artículos, a los capítulos seguramente, que en este caso van a ser determinantes y que además deben ajustarse a la norma APA, seguir las normas técnicas y éticas de asentamiento en cuanto cuando se hacen citas. Más de 40 palabras implica que además del autor año tiene que llevar el número de página y para eso consultar con el documento breve que se les ha mandado. ¿Cómo citar una ley? ¿Cómo hacer una síntesis de un artículo? ¿Cuándo hacer interpretaciones o cuestiones hermenéuticas de un determinado concepto? Bien, el marco teórico tiene todas estas funciones. Prevenir errores de definición, errores de concepto, errores entre escuelas, seguramente, del derecho penal y, en este caso, la tendencia que hay a seguir las escuelas actuales de cómo se está trabajando esta temática. Es importante el marco teórico porque nos permite orientar y evitar los desvíos en nuestro tema de investigación. A veces por falta de una definición clara, podemos estar tratando dos términos en nuestra tesis como sinónimos y tal vez son completamente diferentes.
y por tanto esto nos va a ayudar a futuro en el análisis y en la interpretación de nuestros resultados. ¿Qué partes contiene un marco teórico? Siempre el análisis de las teorías. Después de hacer el balance de la cuestión, tenemos que analizar las teorías del derecho penal porque no existe una sola. Seguramente dentro de las escuelas del derecho penal, las tendencias, los autores, las corrientes, llámese como quiera, debe haber ciertas posiciones, si bien algunas similares, otras bastante contradictorias. ¿Cuál asume el autor? Es importante el marco teórico porque basados en esas definiciones, en esos autores, es que nosotros vamos a poder realizar nuestro recojo de datos para el diagnóstico. Por otra parte, igual que los antecedentes, nos ayuda a ver cuál va a ser la tendencia, qué cosas parecidas o regularidades que se llaman a los eventos más o menos similares suceden, qué teorías podemos utilizar, dónde ya han trabajado con esas teorías. Y eso se va a convertir también esas teorías en un modelo para poder explicar, transformar en el objetivo nuestro determinado tema de investigación. Entonces el marco teórico para muchos autores tiene tres partes. Siempre viendo la realidad. No puedo tomar marcos teóricos o referentes, por ejemplo, de un código penal europeo que no se ajusta a mi realidad. De repente tengo que tomar en cuenta no nuevas leyes, sino han tenido un asidero en las leyes anteriores y la importancia que va a cobrar esto para mi contexto. El marco teórico suele tener tres partes. Una parte donde se sistematizan elementos teóricos planteados por uno o varios autores que le permiten al investigador decir yo voy a entender al delito de esta forma, ¿no? Esa definición está marcando desde el principio del documento hasta el final sobre qué autores yo voy a trabajar, los grandes teóricos del derecho penal. Por otra parte, tiene también un marco conceptual, conceptos que deben quedar claramente establecidos cuando vamos a hacer referencia a nuestro tema y a los componentes de nuestro tema en específico, ¿no? Cuando vamos a definir, por ejemplo, persona privada de libertad, estamos apelando ya a un determinado concepto que surge a partir de una reforma, seguramente en el Código Penal. Entonces, ¿desde qué autores estamos hablando? Y definiendo los diferentes elementos de nuestra parte teórica. Es importante también considerar las investigaciones parecidas a la nuestra y a eso se le llama marco referencial. Ambos, marco teórico, marco referencial o el propio estado del arte, constituyen aquella parte donde el investigador establece entonces aquellos autores, conceptos y teorías que selecciona para fundamentar su investigación. Dos investigaciones pueden estar trabajando el mismo tema, pero partir desde marcos de teoría diferentes. No es copiar la información sin que el autor declare su postura. Debe decir, se está asumiendo a tal autor, etc., por tales motivos, por tales factores, tanto de la realidad como de la importancia que tiene para el contexto y dentro del marco seguramente de la Constitución, política del Estado, dentro de marcos normativos mucho más amplios. Es importante que la elaboración del marco teórico le permita al investigador tener un dominio de su tema, porque más tarde con esto puede formular hipótesis, puede tener más claro su objetivo de investigación. Es importante que enunciemos y fundamentemos bien las ramas de nuestra ciencia y eso quiere decir que gracias a los antecedentes ya sabemos quiénes y dónde se han trabajado temas parecidos al nuestro, si no iguales. ¿Hasta dónde han llegado con esos estudios? En Bolivia, ¿en qué cosas estamos de acuerdo o no con esas investigaciones? ¿Qué avances estamos teniendo? Lo que también en el derecho se llama el método comparado, ¿no? Es decir, empezar a analizar y hacer una correlación inclusive por países si así lo desean. ¿Qué método se ha utilizado? Eso es importante también. El marco teórico nos va a
establecer desde qué metodologías, por ejemplo, de revisión de documentos, de expedientes, de informes, de eventos en los cuales se ha teorizado la temática y de qué manera se la ha trabajado. Todo eso nos va informando el marco teórico. He estado revisando algunas tareas y lo que creo también es importante que cuando se dice que no es un acopio de la información solamente, es importante que no solo se expongan las teorías, no solo se describa y se diga la teoría A señala esto, la teoría B se dice aquello. No solamente que se establezcan aspectos de diferencias entre uno y el otro, sino que como señalan Dilthey, Gadamer, Heidegger, tengamos la capacidad para poderle dar sentido a aquello, comprender para poder interpretar, que eso saben bastante ustedes, ¿no? Interpretar el texto, no simplemente describirlo o exponerlo, discutir el texto a la luz de la realidad, es decir, de las apreciaciones que tiene el autor, pero también de lo que señalan otros estudios, para sacar conclusiones y hacer un balance y por ende un metaanálisis de los datos. Ir más allá del dato quiere decir más allá del análisis, traspasar para encontrar elementos que están en el intertexto, entre líneas, que no son tan claramente objetivables, pero que nos están enunciando y enviando un determinado mensaje, ¿no? Entonces, todo ese proceso de nivel de análisis de la información de los autores van a ocupar en el documento cerca de un 30% cuando hagan su tesis. Por lo tanto, ahora se pide un marco teórico, un índice avanzado, para que se empiecen a revisar los primeros conceptos que son fundamentales. Decíamos, el trabajo no va a aparecer hecho a la culminación de la maestría. Es un proceso reflexivo profundo que se lo va desarrollando a lo largo de los módulos, se lo va pensando, se lo va trabajando y por ende es importante que ustedes consideren esos aspectos lo antes posible. ¿Qué se recomienda hacer? Miren, hay distintas maneras de hacer. Se puede hacer en fichas, desde electrónicas hasta estas que eran más tradicionales, en formato físico. Se extraen las ideas, los núcleos temáticos, se describe, luego se analiza y luego el autor de la tesis hace un metaanálisis siguiendo esos distintos pasos y extrae las ideas más importantes y analiza esto por diferentes teóricos. Por ejemplo, acá tal autor, tal título editorial, trabaja de tal forma este término, dice que, por ejemplo, el delito ha sido definido, el análisis que donde destaca este autor tal aspecto, sin embargo, este nos quiere decir tal otra cosa. Entonces, todo esto siempre trabajado bajo el formato de la citación bibliográfica, que en algunos trabajos se ha ido revisando, ¿no es cierto? Están directamente copiados ahí el URL, es decir, el HTTP, www y todo ese enlace en el documento. No, en el cuerpo del documento, como dice la norma APA, solo se coloca el apellido del autor y el año, coma y el año. Cuando son citas de más de 40 palabras, se colocará el autor el apellido del autor, coma, el año, dos puntos, la página 18. No nos olvidaremos de ese aspecto porque una tesis sin referencias no tiene sentido. Miren, 3 niveles para elaborar el marco teórico. El manejo de esas teorías con las cuales vamos a trabajar o principios teóricos con los cuales van a trabajar, desde las leyes, desde autores, desde por ejemplo, el Círculo de Viena, la Escuela de Frankfurt, desde grandes organismos, ¿no es cierto?, que están trabajando alrededor de la temática que en este caso hace a la cuestión del derecho penal. ¿Qué teorías, qué corrientes, qué paradigmas existen? Segundo, analizar la información secundaria que proviene sobre todo de tesis y de artículos. Y tercero, considerar aportes que haya específicos de libros que se estén publicando actualmente sobre la temática. Este gráfico nos va a ayudar a sintetizar lo que queremos decir.
Se empieza a identificar ciertas referencias, localizamos a esos autores, desechamos lo que no sirve porque algunos parecen que portaran información relevante y al momento resulta que no era tan importante como pensamos. Determinar qué referentes teóricos, autores, corrientes u otros serían los más adecuados. Leer esas referencias, tomar nota de aquello, organizar mis referencias en un índice, analizar qué cosas van a integrar y luego empezar a redactar ese índice. Niveles que vamos a tener. Al principio mucha información. Guardamos en carpetas, esto me va a servir, me parece que esto es importante. Luego empezamos a clasificar y a ordenar. Y empezamos a identificar variables o categorías de análisis, decíamos. En esta parte es importante ir delimitando el tema. Y luego la parte interpretativa, porque ya ahí voy a la construcción de sentido de las unidades temáticas con las cuales voy a trabajar en mi tema, desechando aquellas otras que no hubieran sido relevantes. El marco teórico va a jugar un papel muy importante en la comprensión de mi tema. Y por eso decíamos, nadie investiga lo que no sabe. O también decimos a nivel de pregrado, investigación no es adivinación. Yo no necesito adivinar, lo que tengo que hacer es seguir el rastro de lo que los otros autores ya han dicho para que yo logre concatenar un paso siguiente y comprender algo más la temática que estoy pretendiendo investigar. Yo recuerdo una presentación bien interesante cuando la doctora Mari Flores era directora del Centro de Estudios de Posgrado y me invitó en una oportunidad que yo estaba por el centro a participar de la presentación de un libro de Derecho Penal de un doctor que había terminado su formación en una beca en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Derecho, ¿no? Y era él un doctorando del programa de doctorado en Derecho Penal. Entonces yo dije, ya que voy a entrar, yo no soy del área y bueno, a ver, algo siempre se aprende y me insistieron y acabé ingresando a la sala pensando que voy a escuchar una explicación sobre derecho penal. Pero no, me encontré con una sorpresa bastante grata. Resulta que él empezó a comentar que lo que había hecho como producto de su tesis doctoral no solamente era la memoria de la tesis, sino que había logrado hacer un libro que exponía, un libro técnico que exponía los resultados de su tesis doctoral. Entonces, él comenta en el inicio de su presentación una anécdota muy interesante. Dice, yo llegué a Salamanca, me encontré con el tutor y le dije al tutor, mire, yo quiero hacer mi tema de tesis sobre tal cuestión. Quiero comentarle que el código penal en mi país es así, es así, es así, de esta manera, estos son los problemas, estos cambios han habido y actualmente eso. Y dice, le hablo como 45 minutos de la problemática del código penal en Bolivia. Él me escucha pacientemente y al terminar me dice, Fernando, yo me alegro realmente verte tan interesado y tan preocupado por por el problema penal en tu país. Pero quisiera decirte que por qué no empezamos a hacer tu tesis. Desde ese momento yo no entendía si eso era lo que le estaba relatando, el tema de mi tesis. Pero resulta que yo quería resolver el problema del código penal en mi país. Y ahora dice, vengo a este salón a presentarles en realidad el resultado de mi tesis doctoral de los 4 o 5 años que he pasado en esa ciudad investigando. Y son la reforma al artículo, inciso A, C, D, no sé qué, del artículo número tantos del Código Penal. Y eso vengo a presentarles en un libro de 2 tomos. Bien, esa anécdota me sirve para comentarles que en realidad no pretenderemos con esta primera investigación abrazar el mundo. El marco teórico nos va a hacer dar cuenta también, a partir de la lectura de las fuentes primarias, ¿no es cierto?, cómo voy a ir reduciendo mi tema y lo voy a ir delimitando para formularlo. No pretenderemos en una primera investigación resolver la problemática del Código Penal como el doctor Fernando, sino que trataremos de delimitar y específicamente concretizarlo en uno de los elementos más importantes e ir haciendo justamente
esta consulta a partir de la revisión bibliográfica cuidadosa, porque lo más importante del marco teórico es hacer un análisis crítico, hacer citas textuales, parafrasear a los autores, porque el objetivo es establecer las bases teóricas más importantes de mi tema y como podré leer en las otras investigaciones, en muy pocas seguramente o ninguna, se están trabajando macrotemas o temas que no están siendo definidos, donde el autor además asume una corriente, enfoque, paradigma teórico desde donde está leyendo su tema. De ahí que es muy importante ir asumiendo esa corriente teórica o esos autores que nos van a guiar a lo largo de nuestra investigación. Bien, espero no haberlos cansado como con el anterior video. He tratado de ser lo más sintética y presta hasta la fecha de nuestro encuentro para consultas en concreto. Les agradezco su atención y que pasen buena tarde.